Hola, Dios te bendiga. En el rema de hoy vamos a compartir una palabra que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 22, versículos del 22 al 24. Y este rema que Dios puso en mi corazón se titula Dios responde al clamor. Vamos a leer, dice así en Éxodo 22, del 22 al 24, dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y vuestros huérfanos vuestros hijos. Gloria a Dios. Entonces aquí son leyes que Dios está dándole a la nación de Israel, pero aquí hubo algo que Dios puso en mi corazón cuando yo estaba leyendo esta palabra. Él estaba hablando acerca de la injusticia que se comete a las viudas y a los huérfanos cuando se les aflige. Entonces el Señor prohibió que se afligiera la viuda, prohibió que se afligiera el huérfano, que son personas vulnerables, son personas que en aquel momento de una sociedad tan patriarcal, cuando un hombre moría y dejaba viuda, dejaba huérfanos, pues a estas personas se les dificultaba mucho la vida. Y Dios mandó que se tuviera consideración con ellos, que no se les afligiera. Y Él dijo: porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y esto me llamó la atención porque dice que tienen que cumplirse dos factores para que Dios responda y haga justicia. Número uno, que ocurra la injusticia, es decir, si la persona llega a afligirles, pero el segundo factor importante para que Dios responda es que la persona que recibe el agravio clame a Dios. Y hoy en día muchas veces vemos un montón de injusticias que suceden constantemente en el mundo. Están sucediendo injusticias y a veces nosotros nos preguntamos ¿por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no aplica justicia a aquellos que infringen la ley, a aquellos que hacen injusticia sobre los débiles, sobre las personas vulnerables? ¿Por qué Dios no interviene? Y muchas veces es porque se comete la injusticia de parte del infractor, pero no está el clamor de parte de la persona que es víctima de la injusticia. Y entonces Dios va a responder al clamor de la persona. Cuando uno clama a Dios, víctima de una injusticia, entonces es que Dios responde. Y hay muchas personas que están sufriendo, hay muchas personas que están padeciendo, pero no quieren clamar a Dios, ya sea porque no creen en Él, ya sea porque quieren tomar la justicia por su propia fuerza, por sus propias manos, o simplemente porque creen que ellos mismos pueden resolver su problema, o confían en otra cosa, confían en otra persona que no es Dios, y por eso Dios no interviene. Entonces Dios va a intervenir cuando hay clamor. Cuando hay clamor, y esto tenemos que saberlo, porque además el Señor nos dice a nosotros que nosotros no nos venguemos nosotros mismos, sino que esperemos en la justicia de Dios. Pero cuando tú y yo recibimos una injusticia, nosotros tenemos que clamar a Dios. Tenemos que ir a la presencia de Dios y clamar al respecto de la injusticia. No ir a vengarnos, no ir a tomar la justicia, pero sí clamar. Porque cuando Dios ve la injusticia y ve el clamor de la persona que recibe la injusticia, Dios va a ir a obrar y va a ir a tomar justicia, y es la mano de Dios fuerte y poderosa la que va a poner todo en su lugar y la que va a hacer que ese infractor pague por lo que ha hecho. Así que no sé si en alguna vez, en una ocasión, te has visto víctima de la injusticia. Yo sí me he visto víctima de la injusticia y a veces no me he dado cuenta y he querido defenderme yo misma, he querido yo misma buscar la manera de hacer ver que se está haciendo una injusticia sobre mí, o he querido tomar la justicia por mi propia mano, cuando eso no es lo que Dios nos manda hacer. Él lo que nos manda hacer es ir a su presencia y clamar y confiar en que Dios va a poner las cosas en su lugar. Así que ya sea que estés pasando tú por una injusticia, si es así, clama a Dios. Y si conoces a alguien que está siendo víctima de la injusticia, compártele esta palabra, díselo, dile: tú necesitas clamar a Dios, porque Dios va a intervenir, pero Él va a intervenir cuando tú clames. Si la viuda, si el huérfano que recibió la injusticia no clamaba a Dios, no iba a recibir la justicia de Dios. Dios va a intervenir solamente ante el clamor de aquel que ha recibido la injusticia. Por lo tanto,
Es bueno que sepamos esto, que conozcamos los caminos de Dios, que conozcamos la palabra de Dios, porque eso nos da fe de saber cuándo Dios va a actuar y nos ayuda no solamente a aplicarlo a nuestra vida, sino para poder aconsejar a otros. Espero que esta palabra haya sido muy edificante para ti, como lo ha sido para mí, y nos vemos Dios mediante en el siguiente programa para continuar estudiando la palabra de Dios. Dios te bendiga mucho. Chao.